Esos son los riscos a donde fueron. ¿Sois cobardes? Lo perdí. ¡No dejéis que huya! ¡Plantadme cara! Están muertos. Debería liberarlos. Llevaban todas las de perder. Ya estáis a salvo. Gracias, mi señor. Esos Ronin merecían morir. Dieron muerte a los inocentes de la posada. Reconocí a algunos. Antaño servían al clan Yarikawa. Sobrevivieron a la rebelión, pero traicionaron a su propio pueblo. Los demás no quedan lejos. Los Ronin se llevaron a Hoa, Hioe y Oda. Oda sigue vivo. Si dieron muerte a alguien aquí, sepulta los cuerpos y busca refugio. Oda estará en alguna parte.
¡Desenvainad! ¡Mi señor! Por favor, mi señor, debéis acudir presto a la posada. Mi mujer está herida. Conversé con ella. Está... Te dedicó sus últimos pensamientos. Oh, no. Mi pobre esposa. Mas vengué su muerte. Esos Ronin no volverán a hacer daño. Gracias, mi señor. He de verla una última vez para despedirme.
¿Habéis visto los cuervos que vuelan al sur? Podría ser por el cambio de estación o por un mal refugio. Dejad que os cuente la leyenda de ello. ¡Arre, Nobu! ¡Luchad! Ese es mi chico. ¡En marcha!
Eso no es propio, Kajiwara. Eres más necio de lo que pensaba. Jin, ven a hablar. Masako, ¿qué ocurre? Un tal Kajiwara reclutó a los que mataron a mi familia. Su nombre figura en la lista. Él vive en esta prefectura. Ese monje sabe dónde, pero no me lo va a decir. Sus razones tendrá. Hablaré con él. Junshin, es bueno veros. Y a vos, señor Sakai. La señora Masako y yo buscamos a Kajiwara. ¿Sabéis dónde está?
Ella lo acusó de cosas terribles. Temo por su vida si logra dar con él. Masako tiene razones para creer que reclutó a los que mataron a su familia. Él jamás haría eso. Es un humilde pescador, un buen padre y marido. Creo que está cegada por la ira. Junshin, he de hablar con él. Mientras solo sea hablar. Es como si... Tomad el camino hacia la costa. La cabaña de Kajiwara está en la playa. ¿Y bien? Tomaremos el camino a la costa. Gracias por tu ayuda, monje. La paz sea con vos, señora Masako. A saber qué le has dicho a Junshin para que te hiciera caso. Conmigo no se dignaba ni a escuchar. Era como hablarle a una piedra. Creo que os tiene miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Podéis resultar intimidante. Ni que eso fuera algo malo en este mundo. Vamos tras un hombre cruel y despiadado. Él servía a nuestro clan. Era fiable y experimentado, pero propenso a la ira. Nosotros perdonamos su conducta hasta que vi cómo le pegaba a su mujer y a su hija. Será ruin, maltrata a su propia familia. Lo expulsé con efecto inmediato. Les ofrecí refugiarse en nuestra casa a su mujer y a su hija, pero al día siguiente volvieron con él. No siempre es fácil, sobre todo cuando piensan que puede cambiar. Esta ruta debería llegar a la playa. Dejaremos a los caballos para evitar ser vistos. Deberíamos proceder con cautela. No deseo poner en peligro a su familia. Será la cabaña de pesca de Kajiwara. La encontraron. Puede que ya haya muerto junto con su familia. También puede que sigan con vida. Vamos. ¡Desenvainad! Horexit Nam Hongyum.
No veo a ningún mongol. Busquemos a Kayiguara y su familia por la casa. Rollos nuevos de tela. De seda, más bien. Un humilde pescador no podría permitírsela. Deben de ser la mujer y la hija de Kayiguara. Siempre temí que corrieran esta suerte. ¿Habrán sido los mongoles? ¿Y el cadáver de Kayiguara qué? Esta hoja está cubierta de sangre. No parece un arma de los mongoles. Es un útil de pescador. Masako, huellas. Se alejan de la cabaña. ¿Y si Kayiguara sobrevivió? Huyó, cual cobarde. Sigamos las huellas. ¡Kayiguara! Señora Masako. Los mongoles atacaron. Mi esposa, mi hija. ¡Calla, sierpe! Sabemos que fuiste tú. Por amor. Mejor yo que los mongoles. Lo deseaban. ¡Enfermo! Jin. Reclutaste a los asesinos que mataron a mi familia. ¿Quién te contrató? Dímelo y te mataremos con amor. Como hiciste con tu esposa y tu hija. Solo sé que él lo entendía. ¿Entendía qué? Lo que es conocer la ruina por vos. Ser llevado a la pobreza. El daño que hizo a mi familia. ¡Ah! No podía escuchar una palabra más. Todo lo que dijo era mentira. Salvo que yo le arruiné la vida. A los conspiradores les mueve el odio. El ataque a tu clan fue algo personal. Un samurái enemigo con un gran rencor lo orquestó. Pero no sé quién podría. Lo encontraremos. Un asesino de mi familia anda suelto por Ariake. Reúnete conmigo en el Templo Dorado cuando puedas. Gracias por tu ayuda, Jin.
rápido, Nobu! ¿Sois cobardes? Pronto serás libre. Casi no lo cuento, mi señor. Gracias. Eres libre. Busca dónde ocultarte. No sé dónde. Los mongoles nos atraparon sobre todo en el cruce cercano. Controlan toda la zona. Por poco tiempo. Yo me encargo. Bien. ¿Me buscabais?